Buenos días. Disculpen el silencio anterior. Digo que desde aquí no veo al público, pero sí sé quiénes son los que están. En esta presentación de las jornadas con las distintas autoridades y representación de instituciones, se han puesto ya de manifiesto los objetivos de estas jornadas y, por lo tanto, no voy a reiterar, no voy a repetir los agradecimientos, pero me sumo a lo ya dicho en ellos. Que haya sido una asociación cultural particular la organizadora de estas jornadas me parece digno de ser alabado. Y que esa asociación cultural proceda de una ciudad como la de Gáldar, que tantísimo patrimonio material e inmaterial tiene, me parece también digno de ser alabado. En la convocatoria de estas jornadas dicen los organizadores que estas jornadas tienen el propósito de ofrecer una mirada académica al lenguaje silbado en las Islas Canarias, abordando sus dimensiones históricas, lingüísticas y etnográficas. Pero yo quiero destacar el ámbito internacional de estas jornadas. Yo vengo aquí con el ánimo de aprender no solamente de mis colegas, compañeros de Canarias, sino muy especialmente de quienes vienen a dar noticia de la existencia del silbo en otros lugares del mundo. Y puedo decir con seguridad que no están aquí todos los que son, en el ámbito del estudio del silbo articulado, pero sí con seguridad que están todos, que todos los que están lo son. Yo voy a hablar, según el título que Loli acaba de anunciar, el silbo canario, breve relato de una historia ancestral. Voy a hablar fundamentalmente de mis propias experiencias personales en el mundo, en el ámbito de Canarias fundamentalmente, aunque tendré también una noticia de cómo tuve oportunidad de oír el silbo en Oaxaca, en México, por obra de un zapoteco, de un indio zapoteco. Lo que podríamos celebrar como un hito fundamental de la pervivencia cultural de nuestros aborígenes canarios, algunos lo califican como el hito más importante que ha pervivido de la cultura de los aborígenes. Yo lo pondría entre una de las manifestaciones más importantes, pero para mí es más importante aún lo que nos queda de su lengua. Bien sabemos que lo que queda de su lengua no es la lengua misma, pero sí las últimas palabras que de ellas se han incorporado a las lenguas habladas, a las hablas de Canarias. Y fundamentalmente la toponimia. Gáldar no es sino un testimonio, el nombre de Gáldar no es sino un testimonio justamente de esa herencia lingüística de los aborígenes. Pues bien, lo que podríamos hoy celebrar como una gran fiesta de la pervivencia de esa manifestación tan novedosa, tan extraordinaria, sin embargo, tenemos que confesar que hay un conflicto, que la existencia de las distintas manifestaciones del silbo en las islas han creado un conflicto que hay que reconocer y que ojalá estas jornadas sirvan para resolver. No hace mucho tiempo, y empiezo ya denunciando ese conflicto, no hace mucho tiempo, apenas unos meses, un informe de ICOMOS, que es el Comité Nacional Español para la Propuesta del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO,
emitió un informe en cuyos últimos puntos resalto lo siguiente. El análisis de la documentación a la que se ha tenido acceso pone de manifiesto la existencia, aunque con matices y particulares, de un lenguaje silbado en toda la comunidad canaria, lenguaje aceptado por la totalidad de la sociedad canaria. A pesar de este reconocimiento social, existe un interés particular y político en la implantación forzada de un determinado silbo, el de la isla de La Gomera, sobre el resto de los silbos, que aun siendo el mismo en su esencia, se diferencia con matices y particularidades que atienden sobre todo a las características de un determinado ámbito territorial o isla en la que se practica. Y prueba de lo expuesto es el gran número de artículos de prensa y de forma lamentable y totalmente reprobable la opinión pública de ciertas autoridades políticas que mediante un uso indebido del concepto de patrimonio cultural y de la patrimonialización del mismo, lo desvirtúan y utilizan como arma política. Sé que hay contestación dura y muy contraria a estas manifestaciones, pero yo me afirmo en este texto que acabo de leer. Y les contaré mi posición para que quede claro desde el principio. En un pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, celebrado un 28 de diciembre del año 2024, una concejal del Ayuntamiento manifestó mi nombre y dijo algunas afirmaciones y me aplicó a mí algunas manifestaciones que yo quiero rectificar. Y sobre ello escribí un artículo inmediato al alcalde de Santa Lucía de Tirajana diciéndole lo siguiente. Quiero que usted le diga a la concejal del Grupo Fortaleza que manifestó esas afirmaciones mías que sean rectificadas o borradas del acta por falsas. Y si no, que manifieste las fuentes en donde yo manifesté tales opiniones. Y seguía. Yo nunca he dicho ni escrito y menos pensado que el silbo gomero sea mejor, ni más auténtico, ni más antiguo que el resto de los silbos que se han conservado en Canarias. El silbo de La Gomera es tan auténtico, tan bueno y tan antiguo como el silbo del Hierro de Gran Canaria y de Tenerife, los únicos reconocidos hasta ahora, ni más ni menos, cada uno con sus características. Esos 4 silbos se han conservado hasta la actualidad de manera autóctona, sin copiarse los unos de los otros. Es más, desconociéndose los unos a los otros hasta fecha muy recientes, sin saber de su existencia. Y pretender llamar silbo gomero a todos ellos como si todos derivaran del silbo de La Gomera, no solo es una falsedad, sino una injusticia histórica. Tanta propiedad tiene el del Hierro, el de Gran Canaria y el de Tenerife de tener un adjetivo propio como el de La Gomera, porque en el fondo no hay más que un silbo canario. Y sépase que el neosilbo que la concejal adujo como demérito, sépase que el neosilbo que de manera despectiva atribuyó esa concejal de Fortaleza al resto de las islas, empezó siéndolo en La Gomera, justamente en las escuelas de aprendizaje del silbo gomero, cuando los profesores empezaron a enseñar a emitir a sus alumnos mensajes que nunca se habían producido en la isla. Sí se puede hablar de neosilbo, y ojalá se multiplique no solamente en el Hierro, sino en todas las islas, porque es el reconocimiento de un patrimonio inmaterial de todas las Islas Canarias. Creo que fue esta manifestación que publiqué y que, tengo que decirlo,
recibí de inmediato la respuesta del alcalde de Santa Lucía, nada menos que un 31 de diciembre a las 6 de la tarde, lo que honra a un alcalde que esté atento a cosas menores que le vienen de fuera para respuesta. Pero creo que fue esta manifestación mía que se publicó la que por parte de alguien de la isla de La Gomera, isla a la que yo tanto quiero y tanto trabajo he dedicado en los campos del romancero, de la toponimia y de otros aspectos, se me declarara como persona non grata de la isla de La Gomera. Sé que por parte del Cabildo se han hecho manifestaciones negando esta proclamación de non grata para mi persona, pero yo tengo que decir que así fue. Quien lo hizo y quien me lo manifestó fue quien me había invitado a participar en unas jornadas no de silbo, sino de repentismo en la isla de La Gomera, la Asociación Cultural Autacuperche. Y fue el representante de esa asociación quien me invitó y de inmediatamente dije sí, porque no solamente me encanta ir a La Gomera, sino que me encantaba el tema sobre el que me proponía hablar, que era el repentismo. Todo estaba arreglado, se habían arreglado los billetes, la estancia, las fechas, incluso el programa de actuación. Faltaban apenas 20 días para iniciarse esas jornadas, cuando la asociación recibe la orden de que el profesor Maximiano Trapero no puede participar en ellas. Es una persona que no nos es grata. ¿Por qué?, preguntaron los alrededores. Porque se ha manifestado en contra del silbo gomero. Que conste, lo repito, ¿cómo yo me voy a manifestar en contra del silbo gomero si me serví de él para todas mis investigaciones en el romancero durante años y años y años? Y lo he proclamado como uno de los bienes inmateriales más importantes de la cultura de Canarias. No sabemos quién fue, pero el hecho es que la Asociación Autacuperche no tuvo más remedio que suspender las jornadas porque en ellas estaba el profesor Maximiano Trapero. Yo creo que este conflicto empezó con la propia declaración de Patrimonio Universal, Patrimonio de la Humanidad del silbo gomero. Y es algo parecido a lo que ocurrió después en el año 2012 con la proclamación igualmente de Patrimonio de la Humanidad Inmaterial con el repentismo cubano, excluyendo, porque al declarar como Patrimonio de la Humanidad una manifestación con el título de cubano o gomero, se excluyen las otras manifestaciones paralelas que son igualmente. Los de Canarias deberíamos estar ofendidos de que no hayan reconocido el repentismo canario, el punto cubano, y los de México tendrían que estar muy dolidos que no hayan reconocido la magnífica, extraordinaria y seguramente mejor manifestación de la poesía improvisada que hoy hay en el mundo hispánico. ¿Y qué diríamos de los argentinos? ¿Y qué diríamos de los versolaris y de los venezolanos y de los puertorriqueños? Esa denominación del silbo gomero que se ha hecho internacional con mucho merecimiento, pero la calificación de gomero como el repentismo cubano, creo que están excluyendo e inician un conflicto que estamos viendo lamentablemente en estos tiempos. Que el silbo existió en Canarias desde los primeros tiempos de que tenemos historia, es decir, la historia escrita, es indudable. Y que, por lo tanto, esas manifestaciones que se repiten, según los cronistas e historiadores primeros, en distintas islas, es
manifestación suficiente para declarar que el silbo no nació en las islas, sino que vino con los primeros habitantes que poblaron las islas. El primer testimonio que se atribuye al silbo en Canarias se dice que es el de La Gomera y que aparece en las crónicas de la conquista de los normandos. Son dos los cronistas, pero son paralelas las historias que en esas dos crónicas se hacen de la conquista de los normandos, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle. Y se dice literalmente que La Gomera está habitada por mucha gente que habla el más extraño lenguaje de todas las regiones de esta parte. ¿Esta parte, Canarias? Pues hablan con los bezos, como si carecieran de lengua. Aquí, literalmente, yo no veo que haya una atribución indudable al silbo. Sencillamente que no entienden la lengua que hablan. Porque en otros contextos de otros cronistas de la misma época están hablando justamente de la extraña lengua que hablaban los aborígenes, que hablaban la más extraña lengua imaginable, no solamente porque no la entendían, sino por la manera de pronunciación, la fonética que esa lengua tenía. Así que, muy posiblemente, este texto se está refiriendo a una de las leyendas que con mayor persistencia ha llegado hasta la actualidad. El hecho de que los primeros habitantes de las islas fueron deportados por los romanos porque se habían rebelado contra ellos y para que sus descendientes no pudieran repetir la triste historia, les cortaron las lenguas. Las lenguas cortadas es una de esos mitos que se vienen repitiendo. Muy posiblemente ese texto de Le Canarien esté refiriéndose a esa leyenda de las lenguas cortadas, porque hablan con los bezos, pero no hay ninguna manifestación del uso de los dedos, que es uno de los elementos que se está repitiendo continuamente como fundamentales para ello. Por el contrario, creo que la primera manifestación histórica, revelación histórica del silbo, sin duda ninguna, se produce en Gran Canaria, en un episodio de la conquista de Gran Canaria, en 1479. La conquista empieza en 1478 y ocurre la que se denomina Batalla de las Tirajanas, en donde las tropas castellanas quieren recuperar una de las zonas más pobladas y que mayor abundancia de alimentos conservados tenían los aborígenes en la zona de Amurga. Y allí los castellanos, al mando del capitán Hernández Cabrón y del deán Juan Bermúdez, se adentran en un territorio muy escabroso y muy difícil, y los aborígenes se van retirando hasta las cumbres. Y cuando ya tienen la ocasión, arremeten contra los castellanos, y dice Alonso de Palencia, el cronista primero de la conquista de Canarias: los canarios acudieron desde diversos lugares, cuando desde las atalayas en rocas inaccesibles los viejos les indicaron con un silbido que utilizaban como las señales de un cuerno o de una trompeta que ya podían y debían atacar al enemigo. En efecto, a esas señales, a través del silbo, los aborígenes se vuelcan contra los castellanos y los desbaratan, siendo una de las derrotas más grandes y que más indignaron a la conquista primitiva de la isla de Gran Canaria. El segundo testimonio es de Tenerife,
y nos viene por parte del principal cronista de la conquista de Tenerife, Alonso de Espinosa. Dice: todas sus guerras, entre ellos, entre los guanches de Tenerife, todas sus guerras y peleas eran por hurtarse los ganados que otras haciendas no los poseían, y por entrarse en los términos, y cuando había guerra, con ahumadas y silbos se entendían. Este mismo texto lo repite Abreu Galindo en su Historia de las 7 Islas. Y hay algo que quiero comentar. Desde las atalayas se comunicaban los unos con los otros. En efecto, la isla de Gran Canaria, como todas las islas, está llena de atalayas. Aquí mismo, la montaña de Gáldar no es sino una magnífica atalaya desde la cual se ve todo el noroeste de las islas. Y desde esta atalaya había otra atalaya y otra atalaya y otra atalaya, y así eran comunicadas las noticias urgentes dentro de la isla. Álvarez Delgado, profesor que fue de la Universidad de La Laguna, un eminente investigador de todas las antigüedades canarias, dice que hay un nombre llamado Tegala, que es una especie de refugio del pastor que está en las laderas. Desde las tegalas los pastores se comunicaban entre sí por silbidos, haciendo referencia no a los canarios actuales, sino a los canarios aborígenes. No, yo creo que no. Él, Álvarez Delgado, confunde las tegalas con las atalayas y son cosas bien diferentes. Bien sabemos que una atalaya es hoy un punto referencial, un punto alto, pero la palabra atalaya significaba en un primer momento el hombre oficial, representante del pueblo que cada día subía a esa atalaya para dar noticia de lo que podía asomarse y lo que podía ser peligro. Y una vez que desaparecieron los hombres que atalayaban, el significado pasó al lugar donde ese hombre estaba. Siguiendo en la historia, Marín y Cubas del siglo XVII nos da un episodio magnífico de cómo el silbo sirvió para comunicar noticias y advertir los peligros, en este caso en el episodio de Ibaya y Fernán Peraza en La Gomera. Bien saben cómo los gomeros se rebelaron contra su señor, Hernán Peraza, que tenía relaciones con una indígena Ibaya, y lo mataron en un lugar ahora reconocido como la degollada de Peraza, y que los propios gomeros identifican como el lugar en donde degollaron a Peraza. Una confusión terminológica muy clara. Una degollada es un accidente geográfico y no es sino la vaguada, el desnivel, la supresión de una línea de cumbre. Y es en efecto esa degollada de Peraza comunica a dos barrancos. Pero es allí justamente debajo de esa degollada donde todavía pervive la cueva en donde al parecer se reunía Hernán Peraza con su amante Ibaya. Y es la vieja aya de Ibaya quien con silbos avisa a los gomeros que vienen en busca de Fernán Peraza para matarlo. En el siglo XVIII, un autor fundamental para la historia de Canarias, George Glass, vuelve nuevamente a mencionar el silbo como uno de los elementos fundamentales para la comunicación a larga distancia. Y dice él que ese silbo está aún en uso entre ellos, refiriéndose a Gran Canaria, y puede ser oído a una distancia increíble. Adelantamos y tenemos a su vez la noticia de otro investigador que llega a las islas, a quien tanto debe la arqueología de Canarias, René Bernot. Y en La Gomera cuenta una historia portentosa.
he traído el libro en donde una página entera viene a referir lo siguiente. René Vergnaud viene a las Islas Canarias en busca de las antigüedades canarias, de la arqueología fundamentalmente, y fundamentalmente también de las momias. Y en cada una de las islas se sirve de un guía que le va adentrando en los lugares en donde previsiblemente hay todavía restos de los aborígenes. Y este guía va anunciando con el silbo a los distintos pueblos a donde van a llegar, diciendo que va acompañado de un doctor. Y esa palabra doctor es interpretada por los aborígenes, no por los aborígenes, por los canarios de finales del siglo XIX, como que viene un médico. Y es la sorpresa de que cuando llegan al pueblo correspondiente hay una hilera enorme de todos los enfermos que habían llegado del continente, de los alrededores, en busca de que ese doctor pueda curarlos. El silbo sirve para anunciar un fenómeno de comunicación interna. Pero yo me he servido justamente también del silbo en mis investigaciones en La Gomera, más que en ninguna otra isla. Solo me he servido del silbo en La Gomera, porque era el único que yo conocía en el tiempo en el que hice mis investigaciones sobre el romancero, en 1982-83. Y contaré de las múltiples anécdotas que tuve, una que me pareció esencial porque tiene una moraleja. 1983. La isla de La Gomera había sufrido un despoblamiento brutal después de la Guerra Civil y por lo tanto sus tradiciones habían decaído enormemente. Isidro Ortiz, uno de los hombres más informados y que mejor informan sobre las tradiciones ancestrales de La Gomera, dice que se había prácticamente perdido el silbo y que solamente unos cuantos hombres del centro de la isla podían mantenerlo. Mi mujer y yo estábamos recogiendo romances en la zona de Chipude, y en Chipude nos informaron de una muy buena romanceadora llamada María, que vivía en el barranco de Erque, uno de los barrancos más profundos de la isla de La Gomera. En busca de doña María fuimos, y allí se acababa la carretera y empezaba una pista de tierra que parecía impropia para bajar, y vimos a lo largo, en la lejanos, a un hombre que distinguimos porque tenía una camisa blanca, y a grandes voces le preguntamos si en aquel lomo, en aquellas 4 casas que estaban encima del lomo, vivía la señora María. La respuesta que recibimos no fue de voz, sino de silbo, pero no para nosotros, sino preguntando a no sabíamos quién, dónde estaba la señora María. Oímos silbos de un lado para otro, reiterados, uno y otro, y después de un ratito nos vocea diciendo: bajen ustedes al barranco, que la señora María les espera porque está plantando papas. Con grandes dificultades bajamos al barranco de Erque, al fondo del barranco de Erque, y a mitad de camino nos encontramos con un hombre que subía con su hastia, el bastón de todo pastor. Ah, ustedes son los que van en busca de la señora María. Sigan para abajo, que allí les está esperando ya. El barranco entero se había enterado de la conversación. Allí estaba la señora María. Le hicimos la entrevista, recogimos maravillosos romances de la señora María y subimos de nuevo con el coche. Y a la mitad del camino de subida nos encontramos con 2 muchachos que subían igualmente con sus hastias de haber atendido a unos animales en tiempo de verano, cuando ya las vacaciones les permitían ir a ayudar a sus padres en esas cuestiones. Eran 2 hermanos de 16 y 14 años. Subieron al coche y mi mujer les preguntó si quería silbar. Y el chiquito dijo que sí.
y por curiosidad le preguntaba, nombra a los amigos de mi pandilla. Di cómo se llama María y José y dónde estás y cosas por el estilo. Y vimos que el hermano mayor callaba y agachaba la cabeza. Y le pregunté, ¿tú no sabes silbar? Y no me contestó. Pero sí me contestó el hermano menor. Sí sabe silbar, pero le da vergüenza, porque ya está en San Sebastián, en el instituto, y allí le daría vergüenza saber que sus compañeros él sabe silbar, porque el silbo es un signo de rusticidad, de hombre de pueblo, de mago. Así estaba el silbo en aquel tiempo, desprestigiado. Solamente los del campo, los magos del interior, silbaban y lo tenían, no como prestigio, sino como un hecho de necesidad. Que eso es lo que ha sido el silbo a lo largo de toda la historia, como un fenómeno de necesidad, como una manifestación que sustituye ventajosamente a la voz humana para la comunicación inmediata que se puede hacer de un barranco a otro para salvar las distancias que no pueden salvar la voz humana. Por lo tanto, el conocimiento que yo tuve del silbo de La Gomera fue un conocimiento directo y me serví de él, repito, para mis investigaciones. Fue mucho más tarde, alrededor de 1990, cuando por puro azar descubrí que el silbo existía en el Hierro. Por puro azar. Estaba recorriendo la isla buscando las cuevas en donde se había escondido mi suegro, del cual hablaré inmediatamente, con uno de los personajes más singulares de la isla, pariente de mi suegro, Eloy Quintero, cuando de buenas a primeras oye un silbo y le contesta. Y yo, que desconocía absolutamente la existencia del silbo en la isla del Hierro, le pregunto a Eloy, ¿pero tú sabes silbar? Claro, yo sé silbar, aquí todo el mundo sabe silbar. Pero es que, ¿qué conversación has tenido con este hombre? Pues me ha preguntado que qué estábamos haciendo por aquí, que quién era ese señor que te acompañaba, cosas por el estilo. Esa noticia, para mí deslumbrante, para mí me produjo una sensación de que tenía que investigar, de que tenía que preguntar a más personas. Y en efecto empecé a preguntar fundamentalmente a los pastores. Eloy, Severino, Fernando, Cristóbal, y todos contestaban, sí, sé silbar, desde siempre. Aquí todos los pastores y todos los hombres sabían silbar. Y fíjense cómo, iniciada la guerra civil, hay una persecución en la isla del Hierro contra 5 personas. Y esas 5 personas tienen que huir y refugiarse en los territorios más inhóspitos de la isla, en la dehesa, porque los buscan para someterlos a juicio y muy posiblemente para muerte. Y entre ellos estaba Manuel Hernández Quintero, mi suegro. Hay testimonios todavía vivos de cómo mi suegro logró salvarse muchas veces gracias al silbo de los pastores que le ayudaban para avisarle de que la guardia estaba en ese momento en el pinar o para decirle dónde, en qué cueva, en qué lugar le dejaban la comida para poder sustentarse. Esos testimonios siguen vivos y vigentes en la actualidad. Pero fíjense por dónde todavía en el propio romancero
de la isla del Hierro aparece el silbo. El romance de la Serrana es un romance muy conocido, hermosísimo romance que está repartido por todo el mundo hispánico, también por América, y que tiene en las Islas Canarias innumerables versiones bellísimas, todas ellas. Pues bien, en el Hierro, y solo en el Hierro, en las distintas versiones de la Serrana, cuando el pastorcito que ha sido invitado por la serrana a su cueva advierte que la serrana tiene su cueva llena de calaveras y que él va a correr la misma suerte, huye. Mientras la serrana está dormida, logra salir de la cueva y huye para salvar su vida. Y en cuanto la serrana lo ve, al bajar de una montaña y al subir de una ladera, silbó la serrana que todo el mundo lo oyera. Y dice otra versión, al bajar un barranquito y subir una ladera, la serrana daba silbos que el mundo lo estremeciera. Y otra versión, al subir un barranquito y al bajar de una ladera, la serrana dando silbos que el mundo le estremeciera. Vuelva, vuelva, caballero, que una prenda se le queda. Ya no son voces lo que da, sino que silba y silba y silba la serrana. Y así pude después conocer la existencia del silbo en Gran Canaria a través de los pastores de la aldea y de Mogán, con una conversación con Antonio Ojeda Montes de Oca en una larga entrevista. Y así pude conocer igualmente la existencia del silbo en la isla de Tenerife con una hermosísima entrevista a quien me dio la noticia, Isidoro Torres Díaz, de la zona de Anaga. Y quiero introducir aquí un comentario sobre esas experiencias que por azar logré descubrir en el Hierro, en Gran Canaria y en Tenerife. Escribí un artículo en 1991. Y un profesor, colega, amigo de la Universidad de La Laguna, presente aquí, Marcial Morera, me escribió una carta manuscrita que conservo, que me decía lo siguiente: por otra parte, te agradezco muy de veras tu precioso artículo sobre el silbo herreño, que para mí, como seguramente para otras muchas personas, constituye una auténtica novedad. Cuando todos los estudiosos nos habíamos dicho que el lenguaje silbado era una reliquia de la isla de Colombina, exclusivamente, resulta que tú nos das un paseo por las islas más occidentales del archipiélago y nos sorprendes a los herreños silbando. Al final, amigo trapero, no queda otro remedio que concluir que en estas islas nuestras ha habido siempre más palabrerío que conocimiento. Sin duda, más palabrerío que conocimiento. Pero Marcial Morera, a quien tanto admiro en sus dedicaciones a la lingüística y a la filología, en un artículo publicado en el año 2021, titulado Silbo Gomero y pleito insular, dice: porque sabemos con absoluta seguridad que el silbo a Tenerife, a El Hierro y a Cuba y Venezuela en América, no cita Gran Canaria, fue llevado desde la isla de La Gomera. Y aquí está la clave de la discusión. Con absoluta seguridad se sabe que el silbo que existe en Gran Canaria, en Tenerife y en El Hierro fue llevado desde La Gomera. ¿Con absoluta seguridad? ¿Eran acaso gomeros los gran canarios que desbarataron las tropas del capitán Hernández Cabrón y del deán Bermúdez en la batalla de Tirajana? ¿Eran acaso gomeros los guanches a los que se refiere Alonso de Espinosa y Abreu Galindo? En mi archivo sonoro de literatura oral de Canarias, que está en la Universidad de Las Palmas a disposición de quien quiera consultarlo, hay tantas entrevistas, tantas manifestaciones
del silbo en estas islas que me parece indudable, que me parece imposible negar la autenticidad y la autoctonicidad, si se puede decir, del silbo en cada una de las islas en las que están. Más aún, no se ha descubierto en La Palma, pero hay un romance de La Palma que manifiesta como un indicio de que también allí existió. En el romance del reparto del mulo se dice: se sube sobre el tanque porque empiezan a pregonar para vender, para repartir los distintos elementos, los distintos órganos del burro. Es burlesco el romance. Se sube sobre el tanque y de allí le pega un silbo: que vengan a mercar carne toditos los del castillo, por dinero o por grano, la cuenta me da lo mismo. Pregona a través del silbo en La Palma. Pero revisando la toponimia de las islas, me encuentro que hay topónimos con el nombre de silbo en Fuerteventura, en Lanzarote, además de en La Gomera y en La Palma. Piedra del Silbo o Peñas del Silbo están en Pájara, Fuerteventura. Peña, otra Peña del Silbo está en Teguise, en Lanzarote. Y El Silbador aparece como topónimo en Aría, en Lanzarote. Tuve la ocasión, como dije al principio, de reconocer, es la única manifestación fuera de las Islas Canarias que conozco, personalmente. Tuve la ocasión de hablar con un indio zapoteco en la región de Oaxaca en 1989. Y él me hizo manifestaciones del silbo que obviamente yo no entendí, pero que sin duda era un lenguaje articulado. Hoy ya es, por información de otros investigadores, es ya bien conocido la existencia del silbo en esa región de México. Pero es que López de Gómara, el cronista capellán de Hernán Cortés, dice en su historia lo siguiente, también de los mexicanos: también se hablan y entienden algunos de México por silbos, especialmente los ladrones y los enamorados, cosa que no alcanzan los nuestros y que es muy notable. No me voy a referir ya a los estudios realizados ya en Canarias y fuera de Canarias sobre el silbo y los silbos que existen en Canarias. Sin duda ninguna, fue revelador y removió todo lo que hasta entonces se sabía sobre el silbo, el estudio de Ramón Trujillo sobre el silbo gomero, el estudio fonológico, en donde nos clarifica sencillamente cómo el silbo no es sino una sustitución del lenguaje común, simplemente reducido a 2 vocales y 4 consonantes. 2 vocales y 4 consonantes que no pueden ser identificadas con las vocales y consonantes del lenguaje común, puesto que el ámbito en el que se transmiten y se ejecutan esos sonidos no se corresponden con el ámbito articulatorio de la lengua común. Por lo tanto, pueden ser similares, pueden ser asimiladas a los fonemas del lenguaje común. David Reyes ha hecho investigaciones fundamentales, no solamente en el Hierro, sino a través de los vídeos en el resto de las islas de las que estamos hablando, en Gran Canarias y en Tenerife. Y el libro que José Gavilán ha hecho sobre el silbo herreño igualmente pone de manera incontestable, desde mi punto de vista, la existencia del lenguaje silbado articulado en la isla del Hierro. Pero con las grabaciones que yo había hecho en Tenerife y en La Gomera, propuse a un alumno de la Escuela de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación que hiciera una investigación dentro de los laboratorios de telecomunicaciones
de las distintas grabaciones de La Gomera y del Hierro. A mí me parece que este estudio, que está sin publicar, este es un original de la tesis doctoral de este alumno, que no ha querido publicar el alumno, porque dice que requiere de más investigación. A mí me parece que este es el estudio más importante que se ha hecho en Canarias sobre el silbo gomero y el silbo herreño, que son los dos únicos que él puso en el estudio. Y creo yo que los estudios sobre el silbo deben hacerse en laboratorios no de fonética, sino de telecomunicaciones. Porque lo que hay que analizar no son los elementos, vamos a llamarlos fonemas, los elementos mínimos que pueden conformar una palabra o un mensaje, sino las secuencias sonoras. Pues en este estudio se pone de manifiesto bien claramente que tanto el silbo de La Gomera como el silbo del Hierro es la misma cosa, solo que el de La Gomera tiene más marcadas y por lo tanto se identifican mejor los elementos que podíamos individualizar como fonemas. Y llega a la conclusión de que el silbo no puede producir las mismas vocales y consonantes de la lengua hablada y que solo puede imitarlas, porque no interviene la glotis, porque no hay consonantes nasales, porque no existe distinción entre sordas y sonoras, cosa fundamental, ¿verdad?, en nuestra lengua. De tal manera que el lenguaje silbado son secuencias sonoras que pueden ser analizadas a través de un contexto e interpretadas a través de un contexto. Un laboratorio de telecomunicaciones podrá decir muchas más cosas y más importantes que un laboratorio de fonética. Y concluyo. Para mí, el silbo canario es comparable al dialecto canario. Un dialecto identificado como tal, pero que tiene distintas manifestaciones en cada una de las islas, que llamamos hablas. Pues los distintos silbos de Canarias no son sino algo parecido a las hablas diferenciales de cada isla. Muchas gracias.